Buenas tardes. Hoy toca Pierre Bourdieu, el oficio de científico, las últimas páginas ya. Em, Está describiendo cómo sería en su propia persona el proceso este de reflexividad. Em, y bueno, de vuelta pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y que comenten. Eh, y bueno, allá vamos con Bourdieu. Para no sobrecargar indefinidamente el análisis, me gustaría llegar rápidamente a lo que hoy se me presenta en el estado de mi esfuerzo de reflexividad como esencial. El hecho de que la coincidencia contradictoria de la admisión en la aristocracia escolar y del origen popular y provinciano, me gustaría decir particularmente provinciano, ha sido el origen de la constitución de un hábitat escindido, generador de todo tipo de contradicciones y de tensiones. No es fácil describir los efectos, es decir, las disposiciones que esta especie de coincidencia oppositorum ha engendrado. Por una parte, una disposición reacia, especialmente respecto al sistema escolar, alma mater con dos rostros contrastados que sin duda, porque ha sido el objeto de una adhesión religiosamente excesiva, es motivo de una violenta y constante rebelión basada en la añoranza de una decepción. Y por otro, la altivez y la seguridad, por no decir la arrogancia del superseleccionado, impelido a vivirse a sí mismo como un milagroso hijo de sus obras, capaz de aceptar todos los desafíos. Veo un ejemplo paradigmático de lo que digo en una broma pesada que Heidegger gasta a los kantianos cuando les arrebata uno de los pedestales del racionalismo al descubrir la finitud en el corazón de la estética trascendental. La ambivalencia respecto al mundo universitario y al mundo intelectual, que de ahí resulta condena en toda mi relación con esos universos a aparecer como incomprensible o desplazada. Trátese de la indignación exaltada y reformadora o de la distancia espontánea respecto a las consagraciones escolares. Pienso en aquel que se indignaba por la reflexividad crítica de mi lección inaugural, sin ver que era la condición para hacer soportable la experiencia, o también de la lucidez sobre las costumbres y los humores universitarios, que no puede expresarse en unas reflexiones cotidianas o unos libros, sin pasar por la traición de quien escupe en la sopa o peor aún, revela el secreto. Esta ambivalencia es la causa de una doble distancia en relación con las con las posiciones enfrentadas, dominantes y dominadas en el campo. Pienso, por ejemplo, en mi actitud en materia política, que me aleja tanto del aristocraticismo como del populismo, y en la posición reacia que, al margen de cualquier imperativo de la virtud cívica o moral, pero también de cualquier cálculo, me orienta casi siempre a contracorriente y me lleva a llamarme ostentosamente weberiano o durkheimiano en unos momentos alrededor del 68 en que estaba bien visto ser marxista o, por el contrario, en la actualidad, entrar en una especie de disidencia bastante solitaria cuando todo el mundo parece considerar más oportuno vincularse al orden social y socialista. Y eso sin duda, por lo menos en parte, es una reacción contra las tomas de posición de los que siguen las inclinaciones de hábitos diferentes del mío y cuyo conformismo oportunista me resulta especialmente antipático cuando adopta la forma de un fariseísmo de la defensa de las buenas causas.
¿Cómo no citar aquí a Boverés, con quien mi hábitus me lleva a identificarme a menudo? Musil dice de su protagonista, Ulrich, en El hombre sin atributos, que amaba las matemáticas a causa de toda la gente que no puede soportarlas. A mí me gustó inicialmente la lógica matemática, en parte por motivos similares, a causa del menosprecio y del miedo que inspira generalmente a los filósofos de mi entorno. Pero es sin duda en el estilo propio de mi investigación, en la clase de objetivos que me interesan y en la manera personal de abordarlos donde se encontraría, sin duda, la manifestación más clara de un hábito científico discrepante, producto de una conciliación de los contrarios que inclina tal vez a reconciliar los contrarios. Pienso en el hecho de invertir grandes ambiciones teóricas en unos objetos empíricos, a menudo muy triviales, la cuestión de las estructuras de la conciencia temporal a propósito de la relación con el futuro de los subproletarios, las cuestiones rituales de la estética, kantiana especialmente, a propósito de la práctica fotográfica habitual, la cuestión del fetichismo a propósito de la alta costura y del precio de los perfumes, el problema de las clases sociales con motivo de un problema de codificación, demostraciones todas de una manera de hacer ciencia a un tiempo ambiciosa y modesta. Es posible que el hecho de salir de unas clases que suelen ser llamadas modestas proporciona en este caso unas virtudes que no enseñan los manuales de metodología, como la ausencia de cualquier menosprecio por las paciencias y las minucias de lo empírico, el gusto por los objetos humildes, pienso en artistas como Saitur, rehabilitan los materiales desdeñados como el linóleo, la indiferencia respecto a las barreras disciplinarias y la jerarquía social de los ámbitos que lleva hacia los objetos menospreciados y que estimula a juntar lo más elevado y lo más bajo, lo más cálido y lo más frío. La disposición anti-intelectualista que, intelectualmente cultivada, está en el origen de la práctica comprometida en el trabajo científico, por ejemplo, el papel atribuido a la intuición, y que conduce a una utilización antiescolástica de los conceptos que excluye tanto la exhibición teoricista como el falso rigor positivista, lo que provoca algunos malentendidos con los teóricos y sobre todo los metodólogos sin práctica, como los muchos que escriben sobre la noción de hábitos. Em, el sentido y el gusto por los saberes y las habilidades tácitas que se utilizan, por ejemplo, en la confección de un cuestionario o de una hoja de codificación. Y todas ellas son sin duda las disposiciones antagónicas de un hábito discrepante que me han estimulado a comprender y me han permitido conseguir la peligrosa transición de una disciplina soberana, la filosofía, a una disciplina estigmatizada como la sociología, pero trasladando a esa disciplina inferiores las ambiciones asociadas a las alturas de la disciplina originaria, al mismo tiempo que las virtudes científicas capaces de realizarlas. Contrariamente a lo que exige el imperativo de la Werkfreiheit, la experiencia vinculada al pasado social puede y debe ser movilizada en la investigación a condición de haber sido sometida previamente a un examen crítico riguroso. La relación con el pasado que permanece presente y actúa en forma de hábitos debe ser socioanalizada por la anamnesis liberadora que favorece el socioanálisis, permite racionalizar sin el menor cinismo las estrategias científicas, permite comprender el juego en lugar de soportarlo,
o de sufrirlo e incluso hasta cierto punto sacar de él algunas enseñanzas. Por ejemplo, sacando partido de las revelaciones que puede aportar a cada uno de nosotros la lucidez interesada de nuestros competidores o conduciendo a tomar conciencia de los fundamentos sociales de las afinidades intelectuales. Así es como la sociología de la educación puede desempeñar un papel determinante en lo que Bachelard denominaba psicoanálisis del espíritu científico. Y sin duda me he aprovechado enormemente en mi trabajo, y no solo en el ámbito de la educación, de la lucidez especialísima del que ha permanecido marginado, a la vez que accedía a los espacios más centrales del sistema. Pero esta lucidez se alimenta constantemente de sí misma mediante un esfuerzo constante por exigir a la sociología los medios para explorar con mayor profundidad el inconsciente social del sociólogo. Pienso, por ejemplo, en el análisis de las categorías del entendimiento profesoral. Bueno, explorar el inconsciente social del sociólogo es, em, en términos psicoanalíticos, describir ese otro del investigador, eh, de este investigador concreto en su trabajo, para poder alumbrar las conexiones que hay entre sus propuestas de trabajo, sus hipótesis, sus tesis, sus propuestas teóricas y ese otro que lo constituye, ¿no? Eh, Digo, pensando principalmente en un psicoanálisis de tinte lacaniano, ¿no? Uno de los fundamentos de esta dimensión de la competencia científica que se denomina habitualmente intuición o imaginación creadora debe ser buscado sin duda en la utilización científica de una experiencia social sometida con anterioridad a la crítica sociológica. Convendría contar aquí con detalle, pero ya lo hice no hace mucho en una intervención titulada Participant Objectivation. Convendría contar aquí con detalle esa especie de experimentación sobre el trabajo de reflexividad que realicé con motivo de la investigación que llevó al artículo de los años 60 titulado Celibat et Condition Paysanne. Después de tomar conciencia de que utilizaba mi experiencia social primaria para defenderme contra la sociología, eh, para defenderme contra la sociología espontánea de mis informadores cavileños, he querido retornar a la fuente de esa experiencia y tomarla como objeto, y de ese modo he descubierto, a propósito de dos ejemplos, por una parte, la noción de veciat, el vecindario, el conjunto de los vecinos, que algunos etnólogos habían constituido en unidad social, y por otra, a partir de una observación de un informador sobre el interés que se puede sentir por ser pariente de, presume, presume mucho de que son parientes desde que su hijo va a la universidad. Bien, entonces, em, sobre el interés que se puede sentir por ser pariente de, que el modelo genealógico y las ideas imperantes en materia de parentesco impiden aprender en su verdad las estrategias de reproducción mediante las cuales existen los grupos y el propio modo de existencia de estos grupos. En suma, vemos que una experiencia social, sea cual sea, y sobre todo tal vez cuando va acompañada de crisis, de conversiones y de reconversiones, puede siempre em,
y de reconversiones puede, siempre que esté dominada por el análisis, dejar de ser una desventaja para convertirse en un ventajoso capital. No me cansaré de repetir que la sociología de la sociología no es una división más de la sociología, que es preciso utilizar la ciencia sociológica adquirida para hacer sociología, que la sociología de la sociología debe acompañar incesantemente la práctica de la sociología, pero aunque sea una virtud, la toma de conciencia, la vigilancia sociológica no basta. La reflexividad solo alcanza toda su eficacia cuando se encarna en unos colectivos que la han incorporado hasta el punto de practicarla de modo reflejo. En un grupo de investigación de esta índole, la censura colectiva es muy poderosa, pero es una censura liberadora, que hace pensar en la de un campo idealmente constituido que liberaría a cada uno de los participantes de los sesgos vinculados a su posición y a sus disposiciones. Bien. Bueno, ahora la conclusión. Dice esto en la página 197. Dice, sé que soy asumido y comprendido en el mundo que asumo como objeto. No puedo tomar posición en tanto que científico sobre las luchas a favor de la verdad del mundo social sin saber que lo construyen. Que la única verdad es que la verdad es el objetivo de luchas tanto en el mundo científico como en el mundo social que ese mundo científico toma como objeto. Cada uno de los agentes tiene su visión idiótica del mundo que inspira a imponer, y el insulto, por ejemplo, es una forma de ejercicio salvaje del poder simbólico. Entonces, la única verdad es que la verdad es el objetivo de luchas tanto en el mundo científico como en el mundo social, que ese mundo científico toma como objeto, y respecto al cual dispone sus luchas de verdad. Al decir eso y al preconizar la práctica de la reflexividad, soy también consciente de que estoy agregando a los demás unos instrumentos que pueden aplicarme para someterme a la objetivación, pero al actuar de ese modo me están dando la razón. Como la verdad del mundo social es el objetivo de unas luchas en el mundo social y en el mundo que está abocado a la producción de la verdad sobre el mundo social, la lucha por la verdad del mundo social carece necesariamente de final, es interminable. La verdad es la relatividad generalizada de los puntos de vista, dejando a un lado quién los constituye como tales al constituir el espacio de los puntos de vista. No es posible dejar de pensar en una metáfora que ya he mencionado, sacada de Leibniz. Consiste en considerar a Dios como el centro geométrico de todas las perspectivas, el lugar donde se integran y se reconcilian todos los puntos de vista parciales, el punto de vista absoluto desde el cual el mundo se ofrece como espectáculo, un espectáculo unificado y unitario, una visión sin punto de vista. View from nowhere y from everywhere, de un Dios sin espacio, que está a la vez en todas partes y en ninguna. Pero el centro geométrico de todas las perspectivas no es otra cosa que el campo en el que, como no he dejado de recordar, los puntos de vista antagonistas se enfrentan según unos procedimientos regulados y se integran progresivamente gracias a la confrontación racional. Es un progreso que el sociólogo concreto, por grande que pueda ser la contribución que aporte a la estructuración y al funcionamiento del campo, debe procurar no olvidar.
De la misma manera que tampoco debe olvidar que si, como cualquier otro sabio, se esfuerza por contribuir a la construcción del punto de vista que es el punto de vista de la ciencia, en tanto que agente social está atrapado en el objeto que asume como objeto y que por este motivo tiene un punto de vista que no coincide ni con el de los demás ni con el punto de vista omnisciente del espectador casi divino que puede alcanzar si satisface las exigencias del campo. Así pues, sabe que la particularidad de las ciencias sociales le obliga a trabajar, como ha intentado hacer en el caso del don y del trabajo en la meditación pascalienes, para construir una verdad científica capaz de integrar la visión práctica de la gente como punto de vista que se ignora como tal y se realiza en la ilusión de lo absoluto. Bueno, y aquí sigue la biografía y terminamos con el libro. Bueno, muy interesante este libro. Este, el último que publicó en vida Bourdieu, del 2002, si no me equivoco. Este, mm, y es un punto de vista sobre la ciencia em, que ubica un anclaje de la verdad científica, sociológica y de la ciencia en general, un anclaje de la verdad en las luchas al interior del campo científico, em, donde triunfa momentáneamente las teorías pueden prevalecer frente a la crítica de los agentes de ese campo, que son em, científicos em, con más o menos capital simbólico, em, que evalúa constantemente el trabajo de los investigadores, ¿no? Entonces, no hay una mirada de una verdad absoluta o perfectible, sino una verdad que tiene como anclaje, como fundamento, ese consenso, podríamos decir, establecido a partir de esas luchas simbólicas, ¿no? Em, Así que bueno, va a quedar cortito el video de hoy, porque quedaba muy poquito para terminar el libro este. Bueno, ha sido un lindo ejercicio leer a Bourdieu después de tantos años, este, en este oficio de científico. Muchas gracias, suscríbanse, comenten, denle me gusta a los videos.